Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta mañana de hoy martes 6 de julio del año 2021, bajo la sombra del Omnipotente. Ya nuestro espacio acostumbrado de lunes a viernes, de lunes a sábado, perdón, todos los días, desde hace más de un año. Quiero animarlo para que en esta mañana juntos miremos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 31. Mateo 26, 31 dice la bendita palabra de la siguiente manera. Dice Mateo 26, 31, dice: Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Estamos en Mateo capítulo 26, versículo 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35. Este evento se da en el marco de después de el aposento alto, después de, como bien relata Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, todos los eventos que se dieron en ese lugar, y salen de allí para el Getsemaní, cantan el himno que era acostumbrado, no lo voy a explicar ahora. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que el Señor empieza a darles una última advertencia, camino al Getsemaní, camino hacia el lugar de oración. El Señor les dice en el capítulo 26 de Mateo 31, de Mateo 26, versículo 31, entonces Jesús les dijo: todos, mira la palabra, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, porque escrito está. ¿Qué estaba escrito? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. La pregunta sería: ¿dónde estaba escrito? Bueno, eso estaba escrito en el profeta Zacarías capítulo 13, versículo 7. Así que el Señor les cita las escrituras aquí a Pedro y a los que estaban con él. Les dice: ustedes esta noche, cuando me apresen, cuando me lleven a ir a morir en la cruz, cuando me capturen, por decirlo de alguna manera, cuando me tomen los soldados romanos, ustedes inmediatamente van a ser dispersados, se van a llenar de miedo y se van a dispersar, porque escrito está. Es decir, ya estaba profetizado, ya estaba escrito. El mismo Señor les hace esa claridad, les dice: todos, verso 31 de Mateo 26, todos vosotros, no dijo algunos, dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Dónde estaba escrito? En Zacarías capítulo 13, ya lo había dicho Zacarías unos siglos atrás, que cuando esto sucediera, las ovejas, los seguidores de Jesús, saldrían dispersados, saldrían llenos de miedo. Pero dice el Señor, verso 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Inmediatamente Pedro mete la cucharada. Pedro inmediatamente en el versículo 33, Pedro, el que quería, pues, de alguna manera ser muy impulsivo. En el versículo 33, miren esa desfase que comete Pedro. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos, el Señor está diciendo que todos se irían a escandalizar, y esto incluye a Pedro. El Señor le dice en Mateo 26, 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche,
porque escrito está. El Señor les recuerda las escrituras que ellos tal vez habían oído, habían leído, habían estudiado. Tal vez ellos habían, como buenos judíos, y especialmente Pedro, aunque por allá en el libro de los Hechos dice que los líderes religiosos estaban admirados de lo que estos decían, especialmente Pedro y Juan, porque los consideraban como personas sin letras y del vulgo. Es decir, los líderes judíos no daban la oportunidad a la gente común de estudiar las escrituras y los trataban como ignorantes, porque decía, esta gente nada sabe. ¿Se acuerdan por allá otro evento también que en Juan, que ellos mismos se refieren a la gente? Esta gente es ignorante porque nada sabe. Y si la gente era ignorante, no era por culpa de la gente, era por culpa de los mismos líderes religiosos que no enseñaban las escrituras al pueblo, porque era su responsabilidad como líderes religiosos. Sin embargo, aunque tal vez puede que Pedro, no, la Biblia no nos dice, puede que Pedro y puede que Juan no hayan sabido leer, no hayan sabido escribir, pero yo doy por sentado de que sí sabían escribir y leer, porque ellos fueron los que escribieron sus cartas posteriormente. Pedro y Juan posteriormente escribieron cartas, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis, y este mismo evangelio de Juan lo escribió Juan. Entonces no eran ningunos iletrados, tal vez sí sabían, tal vez sí conocían, tal vez habían leído las escrituras. Y por eso el Señor en el versículo 31 les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Escrito está, les está diciendo el Señor por allá en Zacarías capítulo 13 versículo 7, dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Todo eso lo tendrían que haber sabido sus discípulos. Y en el versículo 33, Pedro inmediatamente mete la cucharada y le dice al Señor, aunque todos, ¿sí nota? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ay, tremendo. Y en el versículo 34 le responde el Señor, de cierto te digo que esta noche, porque posiblemente después de que salen del aposento alto ya va bien avanzada la noche, posiblemente se está acercando a la medianoche, y les dice el Señor, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué tremendo eso. Es decir, cuando se vaya acercando la madrugada, que es cuando comienza a cantar el gallo, Pedrito, usted ya me habrá negado. O sea, de aquí a la madrugada, es decir, en pocas, unas 3, 4 horas máximo, usted ya me ha negado 3 veces. Le está queriendo decir el Señor en otras palabras. Y Pedro le contesta, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos inmediatamente contestaron a Pedro, amén, nosotros tampoco te vamos a negar. Mire qué tremendo. 3 errores rápidamente cometieron aquí, especialmente Pedro. 3 errores. Primero, se les habían olvidado las escrituras. Se les habían olvidado tal vez lo que las escrituras decían. Y tal vez aquí inclusive no pusieron atención a las palabras del Señor. Es decir, el Señor les dice, ustedes se van a escandalizar porque, y les recuerda las escrituras, les dice, porque escrito está. Es que ya está escrito, ustedes lo tienen que haber leído, tuvieron que haber estudiado, tuvieron que haber leído, que cuando hiera el pastor, las ovejas serían dispersadas. Escrito está. Y el primer error garrafal de estos fue que se les olvidó lo que decían las escrituras y fuera de eso no escucharon bien lo que el Señor les estaba diciendo. No escucharon bien, no pusieron bien cuidado a la advertencia que el Señor les estaba diciendo. Entonces mire que podremos estudiar mucho las escrituras, podremos saber mucha Biblia, podremos ir mucho a la iglesia, no nos podremos perder ni un culto, ningún estudio bíblico. Hay hermanos que no se pierden ni una y en todas están, tome apuntes, y no digo que esté mal que tomen apuntes, y eso apuntan, aquí rayan, y en cuanto a estudio bíblico hay en la iglesia, no se pierden ni uno, pero en momento de crisis se nos olvida todo eso que hemos escrito, que hemos leído, que hemos estudiado, que hemos subrayado. Hay cuantos tenemos esas Biblias, inclusive la mía también está toda marcada, rayada por todo lado. Pero cuando llegan momentos de crisis, se nos olvida totalmente lo que dicen las escrituras.
Pues mire que aquí está el Señor presentándonos a Pedro, o en este caso Mateo, que es quien estamos leyendo, que Pedro con sus coequiperos de discipulado se les habían olvidado las escrituras. Primer error garrafal, olvidar la palabra. Se nos olvida la palabra, debemos memorizar la Biblia, qué dice la palabra, pero no solamente memorizarla y recitarla como una carretilla, sino atesorarla, interiorizarla, incrustarla en nuestro ser, porque esa es la que nos da salvación, porque esa es la que nos da fortaleza en los momentos difíciles. Entonces mire que no basta solamente con estudiar, sino con retener. Entonces estos tal vez sabían las escrituras, pero no las retenían, no retenían lo que el Señor les había dicho, estaban distraídos, tal vez estaban llenos de miedo, quién sabe qué pasó. Lo cierto es que el Señor les está recordando las escrituras. Ustedes se van a escandalizar de mí porque escrito está escrito. Ustedes ya tuvieron que haberlo leído, haberlo estudiado, les está queriendo decir el Señor. Entonces, primer error, olvido de lo que dicen las escrituras. Y segundo error, lo comete Pedro aquí, cuando le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Segundo error. Primero, el olvido de las escrituras. Y el segundo error, creer que es superior a otros. Es lo que está mostrando Pedro. Yo no, si todos esos se van a escandalizar, yo no, yo sí, no Señor, yo no me voy a escandalizar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es superior, que se está creyendo Pedro que es superior a los otros. Si todos esos se van a escandalizar, yo no, yo contigo, yo no me voy a escandalizar, yo no me voy a avergonzar de ti. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Es decir, Pedro aquí inmediatamente, el segundo error que está cometiendo, no solamente es el olvido de las escrituras, sino que ahora se está creyendo que es superior a otros, que es mejor que otros, que supera a otros en todas las cosas que el Señor ha demandado. Y ese es otro segundo error que a veces nosotros podemos cometer, creer que somos mejores que otros, creer que somos más espirituales que otros, creer que somos más santos que otros. Ese es otro error garrafal que cometemos como pueblo de Dios. Es que yo no soy como mi vecino que todos los fines de semana se emborracha y prende ese equipo a todo volumen. Es que yo no soy como fulano de tal, es que yo no soy como mi familia, es que yo no soy... Y creemos que somos mejores que otros. Segundo error garrafal. No reconocer nuestras debilidades, lo hablábamos la semana pasada, que Pablo decía, cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Entonces, segundo error. Primer error, olvidar las escrituras. Segundo error, creerse superior a los demás. Y un tercer error cometió Pedro acá, y es cuando el Señor le dice, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Qué dijo Pedro? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, no te negaré. ¿Qué pasó aquí? Ahora Pedro se autoconfió, se confió en sí mismo. Ya no se creía solamente superior a otros, sino que ahora se creía superior inclusive a él mismo. A él mismo, no, yo estoy confiado, eso a mí nada me mueve. Y cuánta gente a veces, a veces sus emociones lo traicionan. No, yo sí me metí a ser cristiano y yo de aquí ya no me mueves nadie. Yo de aquí ya con el Señor hasta las que sea. Pero cuántas veces nos hemos dado cuenta que nuestra fe está tambaleando, que estamos a punto de botar toda la basura, que estamos a punto de volver atrás, que estamos a punto de dar el paso al lado. ¿Cuántas veces, hermanos, siendo sinceros con nosotros mismos, cuántas veces nos ha llegado esa clase de pensamiento, decir esto como que no funciona, esto como que no estoy ganando nada con seguir al Señor, esto como que más bien dejo todo como estaba anteriormente? ¿Cuántas veces nos hemos visto en esa situación? Y una cosa que vale la pena resaltar de Pedro es que Pedro sí posteriormente, por ese olvido de las escrituras, por creerse mejor que los demás y por creer y por confiar en sí mismo, pues terminó haciendo lo que el Señor ya había advertido. Esta noche usted me va a negar. Y sencillamente nos damos cuenta de que esa situación llevó a Pedro a cometer ese error garrafal, y sin embargo lo que nos damos cuenta es que el Señor ya conoce. Él nos conoce muy bien. Él conoce, hermano, que usted a veces duda. Él conoce que usted y yo a veces tambaleamos. Él conoce que usted y yo a veces queremos dar el paso atrás. Él conoce todo de nosotros.
todo lo conoce, mi querido. Entonces, ¿a quién vamos a impresionar? Podremos impresionar a todo el mundo, pero al Señor no lo podemos impresionar. Dice Gálatas que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos impresionar. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él sabe que hay momentos que se nos olvidan las promesas del Señor que están condensadas en las Escrituras, que hay momentos en los que a veces nos creemos superiores a los demás y hay momentos que confiamos en nosotros mismos y eso nos lleva a cometer errores cuando estamos en momentos de crisis, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos en momentos de presión. Cuando llegan los momentos de presión es donde se determina verdaderamente nuestra fidelidad al Señor. Cuán fieles verdaderamente somos al Señor. Realmente somos fieles al Señor como el Señor esperaría de nosotros. Pero el Señor nos conoce bien y sabe que somos infieles. Aquí conoció a Pedro y le hizo saber con que él mismo no debía confiarse. Y Pablo más adelante inclusive dice: el que piense que esté firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga, queriendo decir, el que piensa que esté firme, mire que no sea descalificado. Cuando Pablo dice eso, no está diciendo el que piense que esté firme, mire que no vaya a pecar. Aquí no está hablando de pecar. Pablo está diciendo el que piensa que está firme, mire, pilas, no sea que sea descalificado. Y él mismo se coloca y dice, no sea que yo mismo venga a ser descalificado, es decir, eliminado, es decir, muerto espiritualmente de nuevo. Que vuelva atrás y que el Señor me descalifique, desaprobado por Dios, es lo que está diciendo Pablo. Y mire que llama la atención aquí que el Señor conoce muy bien la condición de Pedro y el Señor les hace esa última advertencia, pero Pedro, pues sencillamente un hombre común y corriente que sencillamente comete 3 desfases y eso redundó en el error garrafal que cometió de negar al Señor. Pero sin embargo, aunque Pedro niega al Señor con sus labios, Pedro negó al Señor con sus labios, dijo, no lo conozco, yo no lo conozco, y hasta dice la escritura por ahí que se le salieron unas cuantas que otras palabrotas a Pedro, y renegó y maldijo, y yo me imagino las palabrotas de Pedro ahí cuando se sintió descubierto, cuando le dijeron, usted ha estado con él porque es que su manera de hablar lo descubre, su manera lo delata, y Pedro no, y Pedro todo bravo, y eso Pedro, mejor dicho, empezó a maldecir, y Pedro dijo, no, yo no conozco a ese hombre, y bueno, todas esas cosas. Sin embargo, podremos decir que Pedro negó al Señor con sus palabras, pero a veces nosotros lo negamos con nuestro silencio. No testificamos del Señor con nuestros actos, todavía negamos al Señor. ¿Por qué? Y especialmente en momentos de crisis, en momentos de presión, en momentos de situaciones difíciles. Nosotros sabemos, somos guapos para saber Biblia, pero el problema es cuando llegan los momentos de crisis, hasta donde verdaderamente esa Biblia que tanto sabemos, la ponemos por obra. Lo bonito de toda esta historia está en Juan 21. Lo bonito de toda esta historia está en Juan 21, donde el Señor, después de que resucita, y Pedro había vuelto al mundo de nuevo, Pedro había vuelto atrás, mire lo tremendo que eso, le había dicho al Señor que no lo negaría, y sin embargo en Juan 21 usted encuentra a Pedro otra vez haciendo su trabajo. Pedro había vuelto otra vez atrás, Pedro había vuelto otra vez al mundo, Pedro no dice que no iba a negar al Señor, no dice que con él hasta la muerte, pero ya encontramos en Juan 21, encontramos a un Pedro que definitivamente había negado al Señor, definitivamente había cumplido lo que las emociones le habían jugado una mala pasada, y encontramos a un Pedro que había vuelto atrás, que estaba otra vez en su antiguo trabajo, que cuando el Señor llega allí, les prepara un desayuno, e inclusive los invita a desayunar, y ellos no pescaron nada y todo ese tema, y usted lo lee en Juan 21, cuando lleguemos allá lo vamos a estudiar. Y sin embargo lo que quiero resaltar acá es que el Señor, es decir, después de que el Señor es crucificado, allí hasta ahora Pedro no se había vuelto a encontrar con el Señor, y sin embargo el Señor se les aparece allí y llama a Pedro aparte, y mire que el Señor no le dijo, oiga, no, es que usted no me iba a negar, traidor, fariseo. El Señor no empezó a hablarle a Pedro con palabras de reclamo. El Señor no le empezó a decir a Pedro, oiga Pedro, ¿usted por qué? ¿Por qué me negó? No, es que no me iba a negar, no, es que usted conmigo hasta la muerte, ¿qué pasó? No, porque yo ahora lo encuentro en otra actitud, yo no lo encuentro siguiéndome, lo encuentro en su reino, trabajando para usted. Entonces sí me negó, y fuera de eso se volvió atrás. Entonces, el Señor no le está diciendo nada de eso a Pedro.
El Señor, después del desayuno, allí los invita, les da desayunito, y después de que hayan desayunado, coge a Pedro, lo lleva aparte. Esa historia está en Juan 21. Lo lleva aparte y el Señor empieza a decirle, ¿qué hubo, Pedrito? Como queriéndole decir, ¿se acuerda que usted dijo que no me negaría? Pero el Señor le hace ese reclamo de una manera muy sutil y muy sabia y muy amorosa, y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro termina diciéndole, sí, Señor, definitivamente tú lo sabes todo. Y definitivamente Pedro termina diciéndole al Señor, Señor, sí, tú lo sabes todo. Queriéndole decir, Pedro, sí, 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 yo te amo, pero nunca daré la talla del amor que tú tienes por mí. Yo nunca podré amarte como tú me amas, le está queriendo decir Pedro. Es decir, Pedro allí el Señor lo ministró. Pedro allí el Señor fue ministrado por el Señor después de ese desayuno. Pedro tal vez su corazón estaba amargado por haberse apartado del Señor, por haberlo negado. Y sin embargo el Señor allí lo ministra y le dice, Pedro, entonces así como yo te he ministrado, así como yo te he levantado de nuevo, entonces ahora apacienta mis ovejas. Así como yo te he pastoreado, Pedro, ahora ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Y tal vez en esta mañana el Señor nos esté ministrando. Y tal vez en esta mañana el Señor nos esté pastoreando. Tal vez en esta mañana el Señor nos esté volviendo a levantar después de que lo hemos negado, después de que hemos renegado contra Él, después de que hemos vuelto atrás inclusive, después de que no le hemos dado, no hemos cumplido con las demandas del Señor. Y sin embargo el Señor tal vez cada vez viene a nosotros y nos dice, ¿me amas? ¿Me amas? Porque yo sí te amo con un amor incondicional, con un amor unilateral, con un amor inquebrantable. Tú me amas igual, yo sé que tú no me amas igual, pero sabes, a pesar de eso, yo te sigo amando, pero ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Cumple esa demanda de amar a otros, porque otros también fallan, porque otros también como tú también cometen errores. Que tal vez Pedro tuvo que aprender allí y recordar las palabras que le había dicho al Señor. Señor, yo soy mejor que los demás. Si todos te van a negar, yo no. Y Pedro tal vez tuvo que reconocer allí que no era mejor que los demás. Pedro tal vez tuvo que reconocer allí en esa administración que definitivamente no se podía confiar ni en él mismo. Y Pedro tal vez tuvo que reconocer allí que de ahora en adelante tenía que memorizar mejor, de una manera mejor, las escrituras, para que cuando estuviera en momentos difíciles, sencillamente pudiera estar revestido. De hecho, Pedro mismo más adelante lo confirma cuando escribe en una de sus cartas, Pedro dice, y tenemos la profecía más segura. ¿Cuál es la profecía más segura? Dice la palabra del Señor. Y Pedro más adelante lo vemos diciendo inclusive, hay que padecer como cristianos, lo escribe en una de sus cartas. Pedro después lo vemos un hombre totalmente transformado, un hombre totalmente cambiado, un hombre totalmente ministrado, que fue el caso distinto de Judas, que ya lo hemos estudiado, donde Judas fue todo lo contrario. Judas también la embarró, Judas también se desfasó, Judas también cometió errores, pero el problema de Judas fue que no quiso reconocer que se había equivocado. Entonces mire que el Señor dice la Escritura que Él le da gracia al corazón que se humilla delante de Él. Entonces no sé, tal vez muchas veces lo hemos negado, muchas veces nos hemos quejado, muchas veces no hemos verdaderamente dado lo que el Señor espera de nosotros, y sin embargo el Señor todavía nos sigue ministrando. Así que qué tal si oramos en esta mañana y le decimos al Señor que nos ayude, que nos guarde en estos momentos de presión, en estos momentos de crisis. ¿Cuántas personas inclusive inclusive se han apartado del cristianismo? ¿Cuántas personas con todo este tema que estamos viviendo están negando al Señor? ¿Cuántas personas volvieron atrás? ¿Cuántas personas, como dijo el Señor, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas? ¿Cuántas personas se habrán dispersado? ¿Cuántas personas ya no quieren saber más del Señor? ¿Cuántas personas verdaderamente ya no andan en esa carrera de la fe como antes? ¿Por qué? Porque estamos en un momento de presión, estamos en un momento de crisis a nivel mundial. Y mucha gente que antes decía, Señor, te amo y contigo hasta la muerte, y cantaba, y tú eres mi rey, ya hoy en día lo vemos que que definitivamente con sus actitudes está demostrando todo lo contrario. Por un lado, negando al Señor, y por otro lado, creyéndose mejor que otros, pero por otro lado, definitivamente siendo dispersado, como el Señor ya lo había advertido. Así que aquí lo único que nos queda es ponernos de acuerdo con el Señor.
reconocer que verdaderamente somos frágiles y reconocer que cuando llegan los momentos de presión es donde verdaderamente se demuestra de que estamos hechos. Allí es donde verdaderamente se nos mide el calibre. Allí es donde verdaderamente se nos mide el calibre. De qué estamos hechos verdaderamente. Si tan bonito eso que hablamos, verdaderamente lo estamos llevando a la práctica. Porque es bonito hablar. Y cualquiera puede hablar, cualquiera puede predicar. Pero de ahí a vivirlo, hermano, hay mucho trecho. Y ahí es donde verdaderamente se nos mide. Verdaderamente de qué estamos hechos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Padre, en esta mañana nos ponemos delante de ti. Agradecidos contigo, bendito Señor, Dios de la gloria, porque hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has ayudado. Señor, Dios de la gloria, hoy, Señor, al reflexionar con esta palabra que tú, Señor, has permitido que escribiera Mateo, un evento que se dio después de una administración privada que tú, Señor, tuviste con cada uno de tus discípulos. Y allí sucedieron muchas cosas en ese aposento alto. Allí tú les enseñaste muchas cosas a aquellos, desde la práctica, pero también desde la letra. Y sin embargo, bendito Señor de la gloria, tú diste una última advertencia a estos hombres, Señor, saliendo allá rumbo al Getsemaní, que es otro evento. Iban allí, Señor de la gloria, tú los habías invitado a orar, y sin embargo allí, Padre amado, estos señores de la gloria se habían dormido, se les había olvidado todo lo que tú les habías enseñado. Es decir, en un momento, Señor, de crisis, olvidaron todo lo que tú les habías dicho. Y, Señor, fuera de eso, tú les adviertes que ya estaba escrito, que eso ya estaba, Señor Padre amado, estipulado, que eso ya el profeta Zacarías ya lo había escrito unos años atrás, de que cuando el Señor fuera, Señor Padre amado, Dios de la gloria, herido, las ovejas, los seguidores, serían dispersados. Y, Señor, la palabra no se puede quebrantar. Tú nos conoces mejor que nosotros, Padre amado. ¿Quién, Padre amado, puede, Señor, dar, Padre amado, cuenta de lo que tú ya has escrito acerca de nosotros? Tú conoces mejor que nosotros nuestro destino. Tú sabes cuando te vamos a negar. Tú sabes cuando te vamos a traicionar. Tú sabes cuando te vamos a defraudar. Y tú conoces todo de nosotros, sino que el problema nuestro, bendito Señor, es, Padre amado, como cometió Pedro, el olvido a lo que tú has dicho de nosotros. Tú en tu palabra has escrito de nosotros, bendito Señor de la gloria, que no somos buenos, que espiritual y moralmente hablando no somos buenos. Tal vez somos buenos para el fútbol, tal vez somos buenos para crear cosas, para hacer una guitarra, para tocar un piano. Tal vez somos buenos, tenemos talento para muchas cosas, para hacer oficios tremendos. Somos buenos como hombres, como seres humanos para crear edificios. Uno se pone a mirar lo que el hombre ha logrado crear y uno queda abismado. Por ejemplo, la tecnología. Esto es tremendo lo que el hombre ha hecho. Sin embargo, espiritual y moralmente hablando, no somos tan buenos. El dictamen es que somos malos. El dictamen es que somos infectados por el pecado. El dictamen que tú nos das, Dios de la gloria, espiritualmente hablando y moralmente hablando, es que moral y espiritualmente hablando el ser humano es malo. Es malo por naturaleza. Somos buenos para muchas cosas. Tal vez hay gente que son muy buenos padres, son muy buenos esposos, son muy buenos estudiantes, son muy buenos empleados, son muy buenos empleadores, son muy buenos presidentes. Hay gente que es muy buena en el oficio, en el quehacer, son muy buenos para muchas cosas. Pero espiritualmente hablando y moralmente hablando, somos malos, somos infectados, nos equivocamos constantemente. Y es lo que tú nos quieres mostrar en las escrituras. Pero el problema nuestro es que nosotros nos creemos que somos muy buenos, que somos muy moralmente hablando y espiritualmente somos intachables. Ese es el problema de muchos de nosotros y especialmente de nosotros como pueblo de Dios que decimos conocerte. Que porque conocemos la Biblia, que porque conocemos las escrituras, creemos que somos superiores a otros, y ese fue el error de Pedro. Pedro tal vez en ese seminario de 3 años que anduvo con el Señor, tal vez Pedro se creía ya sobrado. Pedro ya había tenido la experiencia de caminar sobre las aguas, experiencia que no tuvo ningún otro. Pedro había tenido la experiencia allá bajando del monte Hermón, donde el Señor les dice, oiga, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, uy, Pedrito,
se alumbró el bombillo, Pedrito, Pedrito, eso no se lo dio nadie, ninguno, sino que fue revelado por el Espíritu Santo. Pedro había tenido experiencias tremendas con el Señor y tal vez a estas alturas Pedro se creía que estaba sobrado, que era mejor que los demás, que Pedro pues como andaba en el llavero del Señor, como los tres más importantes o más íntimos del Señor, por decirlo de alguna manera, que era Pedro, Jacobo y Juan, porque a pesar de sus 12, el Señor tenía una coinonía mucho más íntima con estos tres. Cada vez que el Señor iba a hacer algo importante, siempre llamaba a estos tres. Y el problema de Pedro es que se creyó que era mejor que los demás, que era mejor que los otros. Y por eso Pedro dice: allí, aunque todos estos te nieguen o se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Y contigo, Señor, hasta la muerte y para las que sea. Pero a Pedro se le escapó un detalle. Se le escapó el detalle de que era un ser humano, de que era un ser humano imperfecto, de que era un ser humano frágil, de que era un ser humano como cualquiera, que cometería errores. Y ese fue el error garrafal de Pedro. Pedro se creyó que era superior a los demás y Pedro confió en sí mismo. Dijo: no, yo ya estoy sobrado con todo esto que yo me sé, con todo esto que ya el Señor me ha ministrado durante estos 3 años, con todo lo que he aprendido, eso yo no hay nada que me gane. Y ese es el problema nuestro, Señor, como pueblo de Dios. Que porque fuimos al culto, que porque oramos, que porque ayunamos, que porque sabemos Biblia, creemos que estamos sobrados y nada nos va a tocar. Pero Señor Dios de la gloria, todo esto que nos está sucediendo en el mundo nos estamos dando cuenta y nos está mostrando de que somos frágiles, de que definitivamente somos seres humanos, de que el Salmo 103 se cumple en nosotros, porque dice la Escritura que Dios se acuerda de que somos polvo, de que somos neblina, de que somos como la hierba del campo, que en la mañana está pero por la tarde desaparece, y que Él tiene misericordia de nosotros. Señor, que lo único que realmente nos sostiene de pie es tu misericordia. Y Señor de la gloria, hoy Señor te pedimos que nos ayudes, bendito Señor, a dejar la altivez espiritual, el creer que somos superiores a otros. Qué tremendo peligro, bendito Señor, que hay dentro de nuestras comunidades evangélicas, Padre amado, que creemos que somos mejor que la comunidad tal, la comunidad X, la comunidad Y, la comunidad Z, y siempre nos andamos como midiendo y diferenciando e inclusive comparando con otros. Como pueblo de Dios sucede eso, Señor Dios de la gloria. Cuando nos encontramos con personas que son del mismo bando, Señor, de la misma fe, de la misma línea, inclusive, Señor de la gloria, lo primero que le preguntamos es: ¿y usted a qué iglesia asiste? Para ver si esa iglesia es mejor o superior a la nuestra. Y a veces creemos que nuestras comunidades son mejores que las demás. Y a veces creemos que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. ¡Qué error tan garrafal! Y le pasó a Pedro. Pedro creía que era mejor que los demás, que los compañeros de fe. Pedro dijo: no, 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 Señor, si todos estos te niegan, si todos esos se escandalizan, yo no me voy a escandalizar. Yo no. Y fuera de eso, el Señor le está haciendo otra advertencia: Pedrito, usted tiene que darse cuenta que usted es un ser humano frágil, que sus emociones lo traicionan en un momento de presión. Y esta noche, cuando estés en un momento de presión, me vas a negar 3 veces. Pero Pedro todavía persistía. No, Señor, contigo hasta la muerte. ¿Y cuántas veces decimos eso? ¿Cuántas veces lo cantamos? ¿Cuántas veces inclusive lo oramos? ¿Cuántas veces inclusive lo declaramos? No, con el Señor para las que sea. Con el Señor hasta la muerte. Con el Señor, mejor dicho, somos mayoría, dicen algunos. Señor de la gloria, ayúdanos a entender que somos personas, seres humanos, tan frágiles, tan débiles. Señor de la gloria, la misma Escritura nos advierte y nos dice: Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Y allí la primera aplicación debería ser hacia nosotros mismos. Maldito el día que yo confíe en mí mismo, porque el enemigo principal vive conmigo mismo, mis emociones, el yo, y nos traiciona. Un día pensamos una cosa y otro día pensamos otra. Nosotros funcionamos de acuerdo al estado de ánimo que tengamos, de acuerdo a las circunstancias, aunque querramos negarlo, pero muchas veces nosotros funcionamos conforme a las circunstancias. Si ya llegó la quincena, si ya llegó la prima de junio, si ya la nevera está llena, si hay salud, si todo very good, entonces gloria a Dios, contigo hasta la muerte, Señor. Pero que cuando las cosas no son así, que cuando no hay nada que echarle a la olla, que cuando no hay salud, que cuando las situaciones son difíciles, que cuando pierdes un ser querido,
que cuando estás en una enfermedad, que cuando las situaciones se ponen verdaderamente difíciles, puedes decir lo mismo, contigo hasta la muerte, Señor, para las que sea, verdaderamente, y no solamente lo declaras con tus labios, sino que lo vives, lo declaras con tu propia vida, a pesar de, sigues firme con el Señor. Allí es donde se nos mide, como dije hace un momento, el calibre, en los momentos de presión, en los momentos de presión. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Señor, a reconocer primeramente que somos seres humanos, tan frágiles como cualquiera. Ayúdanos a reconocer esa gran verdad. Pero ayúdanos también, bendito Señor de los cielos, a no confiarnos en nosotros mismos. A estar como el Señor dijo, velad y orad para que no entren en tentación. Mire, el Señor mismo nos advierte de eso. Velen por ustedes mismos, vigilen por ustedes mismos, examínense en ustedes mismos. No sea que cualquier cosita, cualquier gripita los termine sacando de la carrera. Y el apóstol Pablo más adelante lo confirma. Pablo dice, no que lo haya alcanzado todo, aquí seguimos en esta carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús. Señor, ayúdanos a no quitar la mirada de ti, a no quitar la mirada de ti. El problema de Pedro fue que primero quitó la mirada de Jesús y puso la mirada en los otros. Entonces empezó a compararse con los demás y dijo, no, yo soy mejor que los demás, yo por eso no me escandalizaré. Y segundo error de Pedro, quitó la mirada de Jesús y puso la mirada en sí mismo. Dijo, venga a ver, uy, cómo he crecido, uy, yo soy un gigante espiritual. No, Señor, yo no te negaré. Tremendos errores que cometemos cuando quitamos la mirada de Jesús y cuando empezamos a mirar a otros o a mirarnos a nosotros mismos y a compararnos con otros. Ahí es donde cometemos el error. Señor, ayúdanos a que nunca quitemos nuestra mirada de ti. ¿A dónde más iré? Dijo Pedro mismo. Pedro mismo dijo, ¿a dónde más iré? Tal vez, no sé si ahí ya había pasado por, no creo, pero Pedro mismo dijo, ¿a dónde más iré? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro más adelante en su carta tiene que escribir y decir, mejor dicho, la única profecía más segura, definitivamente lo que no tiene pérdida, es la palabra de Dios, son las escrituras. Pedro aprendió la lección y tal vez tendremos que aprenderla nosotros, Señor de la gloria, que no somos nosotros lo que nosotros creemos que somos. Nosotros somos lo que las escrituras dicen que somos, no lo que nosotros creemos que somos, porque ahí es donde cometemos errores, ahí es donde definitivamente nos desfasamos. Cuando confiamos en nosotros mismos, cuando decimos, no Señor, yo estoy seguro que con el Señor nunca lo voy a abandonar. Yo nunca abandonaré la carrera de la fe, dirán algunos. Pero Señor de la gloria, lo cierto es que Señor, nuestras emociones a veces nos traicionan y terminan jugándonos una mala pasada. Señor, ayúdanos, como tú mismo advertiste, a vigilar por nosotros mismos, para que no caigamos en tentación. Ayúdanos, bendito Señor. Y hoy te damos gracias. Gracias porque tú, Señor, eres misericordioso, compasivo, amoroso, como lo hiciste con Pedro, como lo pastoreaste, como lo ministraste después de que te había negado. Y sin embargo, bendito Señor, Padre amado, tú no lo reprochaste, tú no lo acusaste, tú no lo denunciaste, tú no lo hiciste pasar en vergüenza. Sencillamente, Señor, lo ministraste, lo pastoreaste, Señor, y le diste una tarea. Haz tú lo mismo. Señor Dios de la gloria, que permitamos que tú nos pastorees, que permitamos que tú nos ministres, porque Señor, hay mucha gente, Señor, a nuestro alrededor que necesita ser pastoreada, que necesita ser ministrada. Están nuestras familias, están nuestros vecinos, están nuestros compañeros de trabajo, de estudio, están aquellos que no te conocen. Ellos necesitan ser ministrados, ellos necesitan, bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, Dios de los cielos, ser receptores del amor de Cristo, de ese amor que nos ha salvado a nosotros. Ellos necesitan experimentar esa clase de amor también. El mundo está sin amor, el mundo está sin esperanza, el mundo está, bendito Señor, en caos, está desordenado. Y Señor de la gloria, como tú le dijiste al Señor a los apóstoles en Juan en el aposento alto, en esto conocerán que son mis discípulos, en que haya amor los unos por los otros. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor Dios de los cielos, a dejarnos amar
por ti, bendito Señor, porque Dios de la gloria, tú quieres hacer de tu iglesia, de tu pueblo en esta tierra, recipientes de tu gracia y de tu amor a una humanidad que cada día se desborona más y va en una catombe de pérdida cada vez más. Señor Dios de la gloria, somos el salvavidas, por decirlo de alguna manera, para que esta humanidad te mire a ti, Señor Dios de la gloria, y depende de nosotros, Señor, pero tenemos que reconocer primeramente nosotros, bendito Señor, que necesitamos de ti todos los días, que necesitamos no confiar en nosotros mismos, que necesitamos poner la mirada en ti y nadie más. Ayúdanos, bendito Señor, a hacer esa tarea. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Oro, bendito Señor, en esta mañana por esos 200 niños, Dios de la gloria, que tienen cáncer. 200 niños que tienen cáncer y necesitan una medicina que está escasa en el país. Bendito Señor de la gloria, Padre amado, Señor, abre puertas para que esa medicina llegue a estos niños. Son 200 niños que decían ayer en el noticiero, bendito Señor, que necesitan de una medicina, Padre amado, para ese tratamiento de ese cáncer. Y son 200 niños, Padre amado, pequeñitos, Dios de la gloria. Oramos por ellos. Tengas misericordia, bendito Señor, y provéeles de esa medicina, que llegue al país esa medicina que hace falta, bendito Señor. Padre, te doy a ti la gloria en esta mañana, la honra, la alabanza, bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos ayude, mis queridos, bien mis amados, una vez más sea usted bienvenido en esta hora de la mañana, a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios nos ayude a reconocer nuestra fragilidad. Definitivamente, cada día nos sabemos que somos más frágiles, que definitivamente somos como esa neblina que amaneció en esta mañana, pero ya salió el sol y ya no está. Bien, hoy comenzamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan un nuevo capítulo. Oye, ahí vamos, hermanos, vamos despacio, pero con buena letra. Ahí vamos, estamos entrando hoy al capítulo 14. Capítulo 14 de Juan, y vamos a leerlo, se hace pertinente que lo leamos. Leamos Juan capítulo 14. No sin antes recordarle que vamos a estar en contexto desde el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan. Estos 5 capítulos son eventos que se dan en el aposento alto. Y como lo hemos nombrado varias veces, es el ministerio privado que el Señor está haciendo allí. Allí el Señor no está haciendo milagros, no está sanando enfermos, no está echando fuera demonios. El Señor tiene una charla, pues, podríamos decirlo así, una junta, digámoslo así, en términos de ese tamaño. Tiene una junta privada allí con los suyos, en el aposento alto. Y sucede esos 5 capítulos, todos esos relatos sucedieron simplemente en unas pocas horas. En unas pocas horas, porque se dan en el marco de la última noche de Jesús antes de ir a ser apresado para llevarlo a esos juicios amañados y después posteriormente llevarlo a la cruz. Así que todas estas cosas se dan en ese marco. Entonces, en ese marco del aposento alto, ya el Señor les había lavado los pies, ya el Señor había puesto en evidencia al traidor, ya el Señor les había dado algunas indicaciones, y ya aquí en el capítulo 14 el Señor continúa con ese relato allí en el capítulo 14. Leámoslo. Capítulo 14 de Juan. Dice de la siguiente manera, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dejémoslo hasta ahí, hasta el versículo 14. Dejémoslo hasta ahí. Así que las divisiones en nuestras Biblias por capítulos y el estudio son buenas. Por ejemplo, como hemos venido haciendo, esto es un trabajo muy bueno, una herramienta muy buena, porque sencillamente nos ayudan en nuestro estudio de la Biblia. Y esto es lo que ha ocurrido acá. Hemos venido leyendo la Biblia, estudiando la Biblia versículo a versículo, prácticamente capítulo a capítulo. Y entre los capítulos 13 y el capítulo 14, lo que el Señor dijo aquí en el principio del versículo 14, pues es una continuidad de lo que había dicho a Simón Pedro específicamente en el capítulo anterior. Es una continuidad. En el capítulo 13 vimos que Simón Pedro declaró que estaba dispuesto a morir por el Señor, allá en el capítulo 13 al final. Entonces el Señor le dijo a Pedro que le negaría 3 veces, como ya lo hemos orado en esta mañana, que le negaría 3 veces y que antes de que el gallo cantara 3 veces, ya él le habría negado. Y más tarde vemos que el gallo cantó por la mañana y precisamente pues Pedro lo negó al Señor 3 veces. Es decir, allí Pedro está y los discípulos están en el marco de la noche, ya es la entrada a la noche y muy seguramente cuando salen del Getsemaní, que más adelante lo vamos a ver, cuando salen de allí tal vez ya es muy entrada la noche, tal vez podrían ser, no sé, los textos no nos dicen, podríamos de pronto decir que eran tal vez las 10 de la noche. Entonces en ese lapso de las 10 de la noche a las 4 de la mañana, que es cuando empieza a cantar el gallo de esa última noche de Jesús, pues muy seguramente en ese lapso de las 10 a las 4 de la mañana fue donde Pedro tal vez negó al Señor. Es decir, el gallo empezó a cantar a las 4 de la mañana y Pedro ya había negado al Señor 3 veces. Así que qué tremendo. El Señor aquí en el capítulo 14 pues continúa hablando con Simón. Aquí las palabras de esta sección tendrán el propósito de ayudarle a Simón. Lo que está diciéndole el Señor aquí cuando les dice en el versículo 1, leámoslo de nuevo, aquí cuando el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿A quién va dirigida estas palabras? Pues vienen del contexto donde Pedro le acaba de decir al Señor, no Señor, contigo para las que sea, contigo hasta la muerte. Entonces el Señor le está diciendo, tranquilo que lo que acabamos de orar hace un momento en Mateo, donde el Señor les advierte, les dice, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, porque Zacarías 13:7 dice, pues no lo dijo Jesús, pero lo dice en Zacarías 13:7, dice, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Así que lo que el Señor está haciendo aquí cuando comienza el versículo 14 aquí de Juan, solamente después de la declaración que da Pedro, que contigo hasta la muerte, lo que el Señor le está diciendo a Pedro, le está queriendo decir es, Pedrito, usted no sabe lo que se le viene. Usted no se imagina lo que se le viene. Entonces no se turbe vuestro corazón. Y si usted dice que cree en Dios como buen judío, porque los judíos, recuerda que lo habíamos dicho en capítulos anteriores, que los judíos como buenos judíos, ellos eran celosos de Dios, creían en Dios, eran creyentes en Dios, porque se les había enseñado desde el Pentateuco, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Los judíos eran muy celosos de Dios, creían en Dios, eran muy creyentes en Dios. Por eso Pedro, como buen judío, pues también creía en Dios. Y el Señor tiene que decirle que ahora lo que está viniendo para el Señor es que el Hijo va a ser crucificado. Y el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón cuando llegue ese momento. ¿Cree en Dios? ¿Está creyendo en Dios? Entonces, si cree en Dios, ahora también crea en mí. Es lo que le está queriendo decir el Señor para levantarle ese ánimo por lo que se les avecina, para levantarle el ánimo no solamente a Pedro, sino también a los discípulos cuando llegue el momento en el que el Señor sea allí
apresado, por decirlo de alguna manera. Entonces él continúa hablando con Pedro. Y esas palabras pues sencillamente van dirigidas con el propósito de ayudarle a pesar de aquella oscura noche en la que Pedro negaría al Señor. Esas palabras iban cargadas de restauración. Pedro, ¿usted cree en mí? ¿Cree en Dios? ¿Cree en Dios? No se turbe vuestro corazón, no se asuste, no se escandalice. Si usted cree en mí, sencillamente cree en Dios, pues también tienes que empezar a creer en mí, porque soy el Hijo. Así que ese era el propósito. Esta porción de las Escrituras aquí ha servido inclusive en mucho tiempo, a través del tiempo, de consuelo para muchos hijos de Dios. Desde aquel entonces y hasta nuestros días, ante los impactos dolorosos de nuestra vida, yo he tenido la oportunidad de estar en varios velorios, funerales, y a veces la palabra que se comparte es esta. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y todo ese tema, y son palabras de consuelo para muchos creyentes hasta el día de hoy, en momentos especialmente de la pérdida de un ser querido. Pero, sin embargo, el Señor aquí está hablando en otro contexto. Les está diciendo, aunque tiene ese contexto, aunque tiene ese propósito, por decirlo de alguna manera, que cuando lleguen momentos difíciles, que cuando lleguen momentos de crisis, no se turbe nuestro corazón. Es decir, no nos escandalicemos, es decir, no nos desanimemos, es decir, no nos asustemos cuando lleguen esos momentos, porque si creemos en Dios, pues también hay que creer en el Hijo. En este mismo momento, personas de todo el mundo, inclusive, están buscando consuelo, anhelan conseguir la paz en sus corazones, por supuesto, pero solo Jesús trae ese consuelo, aquella paz tan anhelada. Y aquí Jesús nos dejó la base para esa fe. Para esa fe cuando Él dijo, cree en Dios, crea también en mí. Ahora aquí hay que hacer una claridad también. Todo el mundo dice creer en Dios. Son muy poquitos los que dicen que no creen en Dios. Usted sale a la calle y haga la prueba. Haga la prueba y haga, si quiere haga esa prueba y pregúntele a unas 10 personas. Coja unas 10 personas y pregúntale, disculpe la pregunta, ¿usted cree en Dios? Y todos le van a decir que sí. El 99.9% le van a decir, sí, yo creo en Dios. Muchos le van a decir, claro, yo creo en Dios, es más, yo le pido. Es la expresión de mucha gente cuando uno sale a evangelizar. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, es más, yo le pido. ¿Sí? Entonces mire que la mayoría de la gente dice creer en Dios. Pero haga la misma pregunta si creen en Jesús. Haga la prueba. Lo reto a que haga esa prueba, que salga a la calle con una libretica y haga la prueba. Coja 10 personas así, de varias edades, niños y de varios géneros, y haga la prueba. Haga la prueba. ¿Usted cree en Dios? Y apunte cuánto le dicen sí. Ahora cambie la pregunta. ¿Usted cree en Jesucristo? No en Jesús. Porque si usted hace la pregunta, ¿usted cree en Jesús? Mucha gente de pronto tiene un vecino que se llame Jesús. O tal vez si usted le hace la pregunta a una mujer, de pronto el marido se llama Jesús. Y claro, yo creo en mi marido, es malo, yo lo amo. Pero pregunte, ¿usted cree en nuestro Señor Jesucristo? Lance la pregunta así. ¿Usted cree en nuestro Señor Jesucristo? Y mire los resultados, no van a ser los mismos. Usted hace la pregunta, la gente cree en Dios y todo el mundo dice creer en Dios. Pero cuando a la gente se le pregunta si cree en nuestro Señor Jesucristo, es como si se le echara un baldado de agua fría. Inmediatamente la gente cambia su expresión, cambia su rostro. Inmediatamente la gente se va a la defensiva. ¿Por qué? Sencillamente porque se sienten confrontados con su condición de pecado, no porque no sepan quién es Jesucristo. No porque no sepan. Yo en una Semana Santa, recuerdo que en una Semana Santa, años anteriores, no me acuerdo cuánto hace, hice esa prueba. A una persona le pregunté, ¿usted cree en Dios? Claro, yo creo en Dios. Y cuando le pregunté, ¿y cree en nuestro Señor Jesucristo? Inmediatamente la persona me salió con evasivas. ¿Por qué? Porque la gente se siente confrontada. Y si usted le pregunta a las personas qué vino a hacer el Señor Jesucristo, la gente va a decir, pues a morir por nuestros pecados. Pero cuando usted se va más adentro y le dice, ¿sabe que Jesucristo murió por sus pecados? Inmediatamente la gente se empieza a sentir contra la pared y empieza a buscar la forma de evadirle. Cuando usted salga a evangelizar persona a persona, hermanos, no predique ni de la chocolatina ni el regalito, predique de Cristo. Porque la gente inmediatamente usted les habla de Cristo, la gente se va a sentir confrontada. El Señor aquí le está diciendo a Pedro, ¿usted cree en Dios? Pedro, ¿usted cree en Dios? Mis discípulos, ¿ustedes creen en Dios? ¿Creen en Dios? Pues tienen que creer en mí. Tienen que creer en mí. Y es lo que le pasa a la mayoría de la humanidad. Aquí el Señor nos dejó la base para esa fe.
La fe no solamente se demuestra con decir yo creo en Dios. La fe tiene que pasar por el filtro de Jesucristo. Es decir, cuando el Señor dice, ¿creéis en Dios? Crean también en mí. Mire la expresión de la pregunta, ¿creéis? Está en primera persona. Está en singular. ¿Creéis en Dios? No dice, ¿creen en Dios? No le está diciendo, ¿creen? Si nota, por eso lo que decía hace un momento, que la pregunta es para Pedro. ¿Creéis en Dios? Está preguntando a Pedro. ¿Creéis en Dios? ¿Usted qué cree que se confía en sí mismo? ¿Usted qué cree que es superior? ¿Se cree superior a los demás? ¿Usted que me va a decir más adelante que conmigo hasta la muerte? ¿Usted cree en Dios? Pues ahora Pedro vas a tener que aprender a creer también en mí. Es la expresión que el Señor les está diciendo. En el idioma griego las palabras más importantes siempre van en una frase. Cada vez que se escribe una palabra o una frase en el idioma griego, las palabras más importantes van de primero. Es decir, en el orden van de primero. Y estas palabras pueden ser un imperativo o mandato. Cuando el Señor dice, creed en Dios, creed también en mí. Es un mandato que le está dando el Señor a Pedro. Ahora, junto con la palabra creer, encontramos la preposición eis en el griego, que significa en. Es decir, cuando Juan habló en cuanto a la fe salvadora, siempre incluyó esta preposición en. Es decir, que si se creía en Dios, ahora tocaba creer en Jesucristo también. Es lo que el Señor le está diciendo. Así que la fe no es iniciativa o inactiva ni pasiva. Es decir, ellos deberían demostrar la fe en Dios como buenos judíos, pero creyendo en Cristo. Si decían que creían en Dios, necesariamente ahora tenían que creer en Cristo, porque la preposición en, es decir, pone en relieve que en la frase el primer sujeto que se nombra es Dios. ¿Creen en Dios? ¿Creen en Dios? Entonces, si creen en Dios, va acompañada, ahora también tienen que creer en mí. Y en el español vemos las dos preposiciones. ¿Creen en Dios? Pues ahora crean en mí. ¿Sí nota? Es lo que está diciendo, que sencillamente van amarradas las dos, la frase va amarrada en las dos. No se puede decir, en otras palabras más sencillas, ellos no podían decir que creían en Dios, y como lo hacían los judíos, líderes judíos, que decían creer en Dios, sin embargo estaban rechazando al Hijo que Dios había enviado. Y en la misma pregunta viene para Pedro ahora. El Señor le está haciendo esa pregunta. ¿Usted dice que tienen fe en Dios? ¿Usted como buen judío dice que cree en Dios? Pues Pedrito, la fe no es inactiva, la fe no es pasiva. Significa creer en o creer a. Es una fe activa, es una confianza, lo que le está queriendo decir el Señor a Pedro. Y digámoslo de esta manera, permítame hacer esta figura o esta comparación. Por ejemplo, si usted cree que su automóvil lo va a llevar a casa después de la oficina, pues usted no simplemente llega al automóvil y el automóvil me va a llevar a la oficina, a la casa, el automóvil me va a llevar a casa, el automóvil me va a llevar a casa. No basta solamente con declarar, como algunos dicen, declare, decrete. No, mi hermano, eso no basta. Póngale la foto, usted quiere la casa de sus sueños, ponga la foto ahí al frente de la oración y declare, y levántela en alto y diga, declaro que este año el Señor me va a dar esta casa. Declaro que el Señor este año me va a dar este trabajo. ¿Y cuánta gente anda con esa clase de fe? Esa es una fe ingenua, eso no es fe, eso es ser positivo. Eso no es fe, eso es ser positivo. Sí, todo va a salir bien. Jorge Duque Linares, mi tocayo, dijo, actitud positiva, declárelo, confiéselo. Pero eso no es fe. Tener actitud positiva no es fe. Ser optimista tampoco es fe. La fe camina, la fe tiene piernas, la fe obra. Y es lo que le está queriendo decir el Señor a Pedro. Pedro, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios, Pedro? Usted me acaba de dar una declaración, Pedro, y ya es que usted no me va a negar. Y usted me está acabando de decir, Pedro, que usted conmigo hasta la muerte. Entonces, si usted dice que cree en Dios, ahora va a tener que demostrar que eso que me está acabando de decir, me lo va a tener que demostrar con hechos, Pedro. Es lo que le está queriendo decir el Señor. Por eso el Señor en Mateo, y por eso adrede quise leer Mateo, este mismo relato.
de la negación de Pedro, porque el Señor les está dando una claridad, le está dando una advertencia desde las Escrituras. Dice, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí porque escrito está. Y si la fe viene por el oír, entonces Pedro tendría que empezar a desarrollar como buen conocedor de las Escrituras, porque muy seguramente como buen creyente en Dios, muy seguramente tuvo que haber estudiado, leído en algún momento las Escrituras, es decir, lo que decía el Antiguo Testamento, y muy seguramente muchas veces habrán tenido que haber leído Zacarías capítulo 13, versículo 7. Muchas veces, donde habla, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y ellos tenían que empezar a entender que si habían puesto su fe en Dios, ahora tenían que aprender a poner su fe en el Hijo. Y que esa fe caminaría. Y que si Pedro había acabado de declarar de que definitivamente seguiría al Señor hasta la muerte, pues ahora no solamente tenía que declararlo con sus labios, sí lo declaro, lo decreto, sino que ahora tenía que empezar a tener actitudes que demostraran que verdaderamente iba a ir con Jesús hasta la muerte. Por eso el Señor le dice, no, Pedrito, hermano, usted está más flojo en fe. Usted antes de que el gallo cante me va a negar 3 veces. Pero Pedro dice, no, Señor, contigo. Entonces miren qué tremendo peligro solamente saber Biblia, decretar Biblia, declarar Biblia. Yo recuerdo mis primeros pasitos de la vida cristiana, a mí me enseñaban esa herejía. Declare la Biblia, decrete, porque la palabra tiene poder. Sí, yo sé que la palabra tiene poder, pero la palabra tiene poder y es viva y eficaz. Y cuando dice que es viva y eficaz es porque tiene piernas, las suyas, mi querido. Si usted dice que cree en Dios, pues hermano, la fe tiene piernas, la fe se mueve, la fe obra. Y lo dijo Santiago más adelante, muéstrame tu fe por tus obras. Porque si decimos que creemos en Dios, pero cuando estamos en momentos de crisis como los que estamos viviendo, y ya muchos dicen, ay, yo por allá no vuelvo, yo por allá como que no quiero más hablar de la Biblia, yo como que ya mejor no, pues eso no es ninguna clase de fe. No ha sido fe, simplemente usted ha seguido al Señor por actitud positiva, por positivismo, por qué sé yo, pero no por fe. Entonces mire lo que le está queriendo decir el Señor aquí a Pedro, que la fe no es pasiva, que la fe no es simplemente palabrería, que la fe no es inactiva, que si verdaderamente creen en Dios, ahora tendrían que creer en, ¿se acuerda la preposición eis? Que ahora tenían que creer en el Hijo también. Y creer en el Hijo en la condición de que ahora el Hijo iba a ser entregado a la cruz. Y que si Pedro había dicho que contigo hasta la muerte, entonces tendría que estar dispuesto. ¿Se imagina si de pronto hubieran dicho, también crucifiquen esos 12, o bueno, esos 11? Los soldados romanos hubieran podido hacer de esa manera. También crucifiquen a ese tal Pedro, a ese tal Simón, crucifiquen, perdón, a ese tal Jacobo, a ese tal Juan, crucifíquenlo también. Ellos hubieran podido dar la orden. Y no hubiera sido solamente un crucificado, sino solamente, muy seguramente, Jesús con sus 11. Lo hubieran podido crucificar. De hecho, se hacía así, porque en aquellos tiempos se alzaban muchas revueltas. Mucha gente se levantaba contra el Imperio Romano, por ejemplo, como los celotes, que eran grupos, y cada vez que cogían los grupos, al grupo con su líder, los crucificaban. Pero en este caso no fue así. Solamente crucificaron a Jesús. Pero hubieran podido crucificar también a Pedro. La pregunta es, ¿Pedro se hubiera aguantado o hubiera sacado el machete también de una vez? Y, conmigo no, a mí no me van a coger. Entonces, cosas de ese tipo. Y ahí donde el Señor la pregunta también nos la dirige a nosotros. ¿Creemos verdaderamente en Dios? ¿Creemos verdaderamente en Dios? Tú que estás al otro lado que dices que tanto crees en Dios, pero también crees en Jesucristo. Y Cristo dijo, y Jesucristo nos dijo de la siguiente manera en la palabra. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo, tome también su cruz y sígame. Verdaderamente estamos diciendo que creemos en Jesús porque nos hemos negado a nosotros mismos y porque verdaderamente también todos los días tomamos la cruz de Cristo y le seguimos. Algunos dicen, ay, esta cruz que me tocó llevar, una enfermedad. Algunos dicen, esta cruz que me tocó llevar, esta escasez. Esta cruz que me tocó llevar, este marido difícil. No, esa no es la cruz. Aquí cuando está diciendo el Señor no está hablando de la situación difícil que tiene que vivir, sino está hablando de una declaración en la que si el Señor verdaderamente, como lo dijo más adelante, si nos pidieran la vida, si se nos pidiera la vida por la causa de Jesús, ¿estaríamos dispuestos a darla? ¿Que estaríamos tan dispuestos a negar nuestra propia familia si así fuera el caso? Cuando el Señor dice, porque el que no aborrece padre, madre, hermanas, hermanos, no puede ser mi discípulo, no queriéndoles decir el Señor que tienen que negarlos, o aborrecerlos, sino sencillamente, si se llegara el caso, ¿estaríamos dispuestos a eso?
Como dijimos en días anteriores cuando estábamos estudiando Apocalipsis, la iglesia, por supuesto que no va a pasar el rapto, perdón, el arrebatamiento. La iglesia, según las escrituras, no pasará el arrebatamiento. Pero como decía hace unos en días anteriores, pero si al Señor se le ocurriera que la iglesia también tenga que pasar por el por la gran tribulación, como tienen que pasar los judíos, ¿estaríamos también dispuestos y estaríamos preparados para eso? Allá es donde el Señor nos quiere llevar, al extremo. Aunque hay promesas de que el Señor dice que no pasaremos por ese evento. Pero si al Señor se le ocurriera, ¿no que Él es soberano? Y Él puede hacer con lo que es de Él como quiera. Y si se le ocurriera decir, la iglesia me va también, no han querido aprender, me va a tocar también purificarla por el arrebatamiento. Me va a tocar también permitirles el apretón. Me va a tocar permitirles que también sufran la gran tribulación. Me va a tocar permitirles que también pasen por ese lado y no llevármelos, sino también permitir que pasen por ahí. La pregunta sería esa, ¿estamos tan dispuestos a pasar a vivir eso? Entonces, ¿sí ve? Entonces el creer en Dios es fácil, pero el creer en Cristo y ser fiel a Cristo hasta la muerte, como dijo Pedro, eso, hermanos, son palabras. Porque definitivamente a veces, como dijo el novio a la novia le dijo al otro lado, mamita, mi amor, contigo para las que sea, mi amor, contigo yo te llevaría a la luna, yo te bajaré el sol, te bajaré las estrellas, mi amor, para las que sea contigo, mi amor. Y la novia al otro lado de la línea le preguntó, mi amor, ¿y esta noche vas a venir a visitarme? Y el otro le dice, bueno, pues si no está lloviendo, sí. Entonces, cosas de ese tipo. Y así pasa con el Señor. ¿Cuántas veces cantamos, mi rey, mi rey, mi rey, el dueño de mi vida? Hermanos, pero hermano, eso se demuestra, es cuando llegan momentos difíciles, cuando estamos en momentos de apretón, cuando verdaderamente se nos mide el calibre, verdaderamente si lo que estamos declarando va de acuerdo con los hechos, con lo que estamos demostrando. ¡Qué tremendo eso! Entonces, no basta solamente con decir, el automóvil me va a llevar a la casa. Tengo fe que ese automóvil me va a llevar a la casa. Yo creo que ese automóvil que compré me va a llevar a la casa después de que salgo de la oficina. Pero ¿cómo va a llegar a casa? Si simplemente lo cree, si simplemente lo declara con sus labios. ¿Usted cree en las aptitudes con P del automóvil o las cualidades del automóvil? Puede ser un automóvil último modelo, está nuevo, recién comprado, lo tienes en el garaje de la oficina, en el parqueadero de la oficina. Y ya cuando terminas tus labores dice, yo sé que este automóvil me va a llevar a la casa, pero solamente con declararlo o solamente con conocer las características del automóvil, ¿eso va a hacer que llegues a la casa? No. ¿O crees que solamente eso es necesario para estar en casa? No. Necesitas confirmarlo y necesitas demostrar que confías en que el automóvil te va a llevar a la casa cuando te subes al automóvil, cuando lo enciendes y cuando lo arrancas. ¿Sí ve? La fe rueda. La fe tiene ruedas, la fe tiene piernas, la fe camina. Así es como se obtiene la salvación. Se cree en Cristo y se deposita la confianza en Él, pero se hace lo que Él pide. Por ejemplo, la fe se demuestra en el arrepentimiento. Si decimos que creemos en Cristo, pues necesitamos demostrarle que definitivamente Él es nuestro Salvador, pero cuando nos hemos arrepentido. Creemos en Él para salvación. Creemos que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Creemos que ni siquiera nuestra religión nos salva, que lo único que nos salva, ni siquiera la fe en Cristo. ¿Sabe qué nos salva? Cristo mismo. Es Cristo mismo quien nos salva. Y sin embargo, esa fe demanda piernas, demanda acercarnos a Cristo, demanda venir a Cristo, demanda tomar un cambio de actitud. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, muchas veces pasamos por esa crisis de fe. Esa crisis de fe sin tenerla. Porque decíamos, sí, yo quiero ser evangélico, pero es que me cuesta. Me cuesta dejar esta vida de pecado. Me cuesta dejar estas prácticas pecaminosas. Es que esto es tan sabroso y tan delicioso la manera como vivo hasta aquí. Y llegar a Cristo, eso me demanda tener que morir a muchas cosas. Porque Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome también su cruz y sígame. Y demanda fe, pero esa fe camina,
Cuando usted y yo llegamos a Cristo, no solamente llegamos a Cristo en un acto o en un culto de adoración y nos tocaba el corazón y llegamos allá emocionados al Señor, sino que ahora tuvimos que tomar actitudes distintas que demuestren que verdaderamente nos hemos arrepentido. Eso es fe. Y ahora por eso no hacemos muchas cosas que antes hacíamos. Eso es fe. Eso es fe. La fe se demuestra con las obras, o con las actitudes, mejor, que de arrepentimiento en el caso de salvación. Es decir, la única forma de poder obtener la salvación es que yo demuestro que verdaderamente me he arrepentido, he creído en Cristo, cada vez me acerco a Cristo, obedezco a Cristo, hago lo que Cristo me pide, hago su voluntad y camino en la voluntad de Cristo y no en la mía. No juego a dos aguas. No es entre semana mi reino y el fin de semana el reino de Dios en la iglesia. No. Camino en él. Cada día muero a mi vida de pecado y cada día permito que Cristo a través del Espíritu Santo vaya haciendo su obra en mí. Eso es fe. Eso es fe. Es así como se obtiene la salvación. Hay quienes inclusive afirman que Jesús nunca enseñó acerca de su deidad, que él nunca enseñó eso, pero él dijo aquí en este primer versículo que él era igual a Dios. Era igual a Dios, o dicho de otra manera, que era el Dios mismo encarnado en la persona de Jesús. Por eso dice, ¿cree en Dios? Tienes que creer en mí. Es decir, tienen que creer en mí. Juan 1.14, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, la eternidad. Y el verbo era con Dios, relación con el Padre. Y el verbo era Dios, es decir, deidad. Ahí están, eternidad, relación y deidad, el Dios mismo a través de Cristo, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, ¿sí nota? Lleno de gracia y de verdad. Entonces los judíos tenían que creer eso, así que la declaración, creed en Dios, creed también en mí, aclara muy bien que creer en Dios significa que usted no es un ateo. Si las personas dicen que creen en Dios, óigame bien lo que voy a decir, si la persona dice yo creo en Dios, pues con esa determinación está asegurando de que no es ateo. Pero para ser un cristiano es necesario tener fe personal y una confianza en Cristo. Muchas personas dicen creer en Dios, pero sin embargo odian, rechazan a Cristo. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Si el decir que creo en Dios asegura a la persona que no es atea, pero dice que cree en Dios, pero si rechaza al Hijo que fue enviado por Dios para salvarlo, entonces ¿a dónde queda? Se lo dejo ahí. Usted conteste esa pregunta. Y vuelvo y hago la declaración. Si una persona dice, yo no soy ateo porque yo creo en Dios, pero si rechaza al Hijo, ¿qué llegará a ser entonces? ¿Qué llegaría a ser? Pues contésteselo usted ahí. Verso 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué significa esta expresión, la casa de mi Padre? Es la pregunta. En la casa de mi Padre. Bueno, la casa del Padre en este vasto universo, óigame bien, la casa del Padre debería ser pues donde usted y yo vivimos. ¿Dónde queda la casa del Padre? Uno inmediatamente se imagina, uy, por allá el Señor en el cielo está preparando un conjunto residencial donde todas las casas son moradas, porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas. Hay muchas casas moradas y las casas van a ser moradas y uno se imagina como un conjunto residencial. Cuando lleguemos con el Señor allá en el rapto, entonces el Señor dice, bueno, esta es tu casa, esta es tu casa, esta es tu casa. Es lo que uno se podría imaginar en ese contexto cuando lee este texto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero vimos en uno de que, o mejor, la casa de mi Padre pues sencillamente es todo este vasto universo donde usted y yo vivimos. Vivimos en uno de los planetas más pequeños de este universo. Somos simplemente una partícula en este espacio. Y este ha sido considerado como un universo que se expande. Primero, los hombres conciben o concebían la Tierra con las estrellas, como si estas fueran pequeñas lamparitas colgadas allá, atornilladas en la parte superior del universo. Es lo que la gente se imaginaba. Luego los seres humanos empezaron
a explorar y descubrieron allí que nos hallamos en un sistema solar. Ahora, somos en verdad, un planeta menor. La Tierra es uno de los planetas más pequeños en este vasto universo que el Señor ha creado. Y sin embargo hay otros planetas que, como el nuestro, también giran alrededor del Sol. Eso nos lo enseñaron por allá en primaria. Nosotros también, junto con los demás sistemas solares, pues estamos en un sistema conocido como galáctico. Y cuando usted mira hacia arriba, la Vía Láctea, ve al otro lado del sistema galáctico en el nuestro, que es solamente uno de los sistemas galácticos como los demás. O sea, no estamos solos en este universo. Hay otros planetas que también giran alrededor del Sol. Hay otros planetas. Y aunque la Tierra, cuando usted mira en un mapita de todo lo que tiene que ver con el sistema espacial, pues usted se da cuenta que hay varios planetas y uno de los planetas más pequeños viene siendo la Tierra. Y si pudiéramos alejarnos a una distancia mucho mayor, pues nos encontraríamos con muchos otros sistemas galácticos que también hacen que el nuestro parezca un cuerpo diminuto, chiquitico, chiquitico, cada vez más en este vasto sistema del universo. Así que se nos dice que nuestro vecino más cercano, inclusive yo estuve mirando esto, y se nos dice que nuestro vecino más cercano, Andrómeda, queda a unos 2 millones de años luz de nosotros. Imagínense, 2 millones de años luz de nosotros. ¿Qué es más rápido, la luz o el sonido? Es una pregunta. ¿Qué es más rápido para usted, la luz o el sonido? La luz es más rápido, porque cuando usted ve a la distancia que cae un rayo, primero ve el resplandor y después llega el sonido. Entonces imagínense que Andrómeda queda a unos 2 millones de años luz de nosotros, es decir, de este sistema terrenal. Incluso estos sistemas galácticos no constituyen en manera alguna el fin del espacio, porque más allá de estos sistemas galácticos que parecen infinitos, es decir, están otros que se llaman los cuásares. Los cuásares. Y son, ¿qué es un cuásar? Permítame que investigue aquí qué es un cuásar. Un cuásar, es decir, en medio de todo este sistema universal hay galaxias, hay sistemas, hay otros planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar, y cada vez que nos vamos distanciando, vamos encontrando más sistemas galácticos. Y encontramos unos que se llaman los cuásares. Esos cuásares, un cuásar es una fuente astronómica de energía y electromagnética que incluye radiofrecuencias y luz visible. Son núcleos de energía de galaxias jóvenes muy lejanas a nuestro sistema solar. Se han hallado estos cuásares, pues mediante gigantescos telescopios o radiotelescopios. Hay algunos que están ubicados en el desierto de Mojave y en Arecibo, en Puerto Rico, que son desde allí han descubierto estos cuásares. Y simplemente no sabemos, no alcanzamos a percibir hasta el día de hoy, por más que la ciencia ha investigado, por más descubrimientos que hagan, no se ha llegado, el ser humano no ha descubierto cuán inmenso es nuestro vasto universo. ¿Sí ve? Y si hay un universo tan infinito, que cada día se descubren más cosas, nuevas cosas, y cada día nos damos cuenta que es más grande y más infinito, que el universo no tiene fin, entonces si damos cuenta de un universo infinito, pues tendríamos que dar cuenta de que el creador de este universo infinito es un Dios infinito. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Pues tienes que creer en el Hijo. Toca creer en el Hijo. Nuestro Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y creemos que Jesús, inclusive, tal vez podríamos decir, se sonrió un poco cuando dijo estas palabras. Él mismo fue quien creó todas las cosas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él mismo fue quien creó todo lo que existe. Y Él sabía cuántas cosas hay en su vasto universo. El único que lo conoce es Él. En el principio era el Verbo. Es decir, en la eternidad estaba Cristo, el Verbo. Y el Verbo era con Dios, en esa relación con Dios desde la eternidad.
pero también el verbo se hizo carne, es decir, el verbo vino a la tierra, el verbo era Dios y el verbo era con Dios, es decir, relación pero deidad, es decir, el único que conoce este vasto universo, el único que lo conoce, pues es el mismo Señor Jesucristo, porque por Él todas las cosas existen y por Él todas las cosas fueron creadas. Así que cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no se está refiriendo a un lugar allí específico donde está Dios allí, tal vez pernoctando, y a dónde nos va a llevar para que estemos allá todos juntos alrededor de Él, porque Él es el dueño del vasto universo, todo lo que existe es por Él. Todo lo que el ser humano en su mente puede imaginar y descubrir en su ciencia, y todas las cosas que descubren en este universo, que se colocan satélites allá y todas esas cosas para las transmisiones de todos estos elementos electrónicos, pues sencillamente, hermano querido, el ser humano todavía no ha llegado a decir, ahora sí llegamos al fin del universo, lo hemos descubierto todo. Todavía no se ha descubierto todo. Por eso el Señor, de alguna manera, podríamos decirlo en retórica, de una manera burlesca, en el buen sentido de la palabra, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No hay muchas, están todas, porque todas fueron creadas por Él. Entonces, Él mismo fue quien creó todo. Él sabía cuántas había. Ahora, no sabemos acerca de la existencia de seres humanos en otros planetas. No lo sabemos, hasta el momento no se ha descubierto eso. Pero somos nosotros, óigame bien, somos nosotros los que vivimos en este pequeño planeta, los que nos hemos rebelado contra Dios. Oiga, qué tremendo. En medio de este vasto universo tan grande, tan majestuoso, donde hay otros planetas, donde no sabemos si habrá vida en otros planetas, donde no sabemos si habrá seres humanos en otros planetas, no lo sabemos. Pero ¿sabe una cosa? Que somos nosotros en el vasto universo de Dios, nosotros los seres humanos, que ante este vasto universo somos una cosa diminuta tal vez ante los ojos de Dios, y sin embargo, hermanos, somos nosotros y fuimos nosotros los que nos rebelamos contra Dios en su vasta creación. ¡Qué tremendo eso! Posiblemente este vasto universo esté lleno de criaturas inteligentes y esté mirando esta pequeña tierra, nos esté mirando, y aquí puede ser, en este vasto universo, somos los únicos que nos hemos rebelado contra Dios. ¡Qué tremendo eso! O sea, fuimos los que le hicimos la vida cuadritos al Señor, los seres humanos. Porque no somos los únicos. No dice el Señor, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y aunque esté hablando de este planeta Tierra, muy seguramente, posiblemente el Señor, pues fue quien creó todos los demás planetas, el sistema solar, todo lo que existe. Esto no fue producto del Big Bang, como dicen por ahí. Esto no fue producto de una explosión. Todo tiene su diseño en un creador inteligente. Todo funciona de una manera inteligente, de una manera sincrónica, de una manera exacta. Y esto no es fruto de una explosión, porque de una explosión, ¿qué queda? Como decíamos en días anteriores, si usted pone a cocinar una olla de frijoles, y Dios no lo quiera, se le explota la olla, le va a aparecer una bandeja paisa inmediatamente, ¿sí? No, lo único que queda es el reguero, el desorden, mi querido. Así que todo este vasto universo no es producto de ningún Big Bang, ni ninguna explosión, ni nada de esas cosas. Hermano, esto tiene un creador. Detrás de todo esto hay un creador en este vasto universo. Pero en este vasto universo está la Tierra, y en la Tierra están los habitantes, que los únicos que tal vez en este vasto universo fuimos creados, diseñados a la imagen de Dios, y sin embargo fuimos los que nos rebelamos contra Dios. ¿Qué nos da esto? En medio de este vasto universo, fue en esta tierra donde manifestó el Señor su máxima expresión de su carácter amoroso. ¡Qué tremendo! El Señor nos dio su vida, no envió a su Hijo a morir por Marte, ni por Neptuno, ni por Plutón, ni por Júpiter, ni por los habitantes de allí, si los hay. No, el Señor dio a su Hijo, se hizo hombre, se encarnó, vino desde la eternidad y se hizo un ser humano para morir por los seres humanos. Que en este vasto universo parecemos una pequeña cosa insignificante, pero cuán grande es el amor de Dios. De tal manera amó Dios a Júpiter, que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, este globo terráqueo y sus habitantes, de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo
unigénito. ¡Qué tremendo! ¡Qué privilegio por un lado! Que entre este vasto universo y que nosotros como criaturas diminutas en este vasto universo, el Señor haya puesto su imagen, su sello, la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Y que fuera de eso a este ser humano le haya entregado toda esta vasta creación. Y que fuera de eso el ser humano le haya dado la espalda al Señor, le haya fallado al Señor y el Señor haya venido a morir por este ser diminuto. Por eso por allá el Señor dice a través de los salmos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre que fue capaz de fallarle en el huerto del Edén? ¿Qué es el hombre que fue capaz de fallarle después del diluvio? ¿Qué es el hombre que después de tantos miles de años todavía sigue siendo necio y terco y se levanta contra Dios y se cree Dios? ¿Qué es el hombre en este vasto universo? Es la pregunta. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor allí tal vez se sonríe cuando da esa expresión, porque es que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Como seres humanos creemos que a veces valemos algo, que tenemos un valor, pero ¿sabe usted que la raza humana no es digna ni siquiera de salvarse? No somos dignos de nada, mi querido. Dios bien pudo habernos quitado de este planeta Tierra, todo le pertenece, y Él pudo haber quitado esta tierra para empezar de nuevo. A Él lo pudo hacer. Él es Dios, es válido. Pero entonces así no estaría demostrándonos su amor, sino estaría demostrándonos más bien su justicia, pero no su amor. Dios es justo, pero también nos ama. Mire qué tremendo. Eso es lo asombroso de Dios, lo más maravilloso de todo. Dios nos ama, le ama a usted también, me ama a mí, no porque merezcamos ser amados, no, sino que eso es un reflejo de su carácter amoroso. Nos ama a pesar del hecho de que somos totalmente corrompidos. Somos malos por naturaleza, moral y espiritualmente hablando, y sin embargo el Señor nos ama así. Se ha fijado en estas diminutas criaturas, insignificantes criaturas en este vasto universo que Él mismo ha creado. No somos merecedores de nada. Y sin embargo el Señor nos sigue amando, nos sigue teniendo paciencia. Pertenecemos a esta clase de raza humana. Y si tuviéramos dudas al respecto, solo nos queda mirar dentro de nosotros mismos. Mirarnos dentro de nosotros mismos y nos daremos cuenta que somos corruptos, que somos corroídos por el sistema, por la naturaleza caída, infectada por el pecado, hablando moral y espiritualmente hablando. Tiene que haber algo que esté radicalmente mal. Algo está mal, radicalmente mal en la raza humana. Para que una civilización que diga que ha alcanzado, que ha mandado cohetes a la luna, que ha ido a las profundidades del mar, que ha estudiado los planetas, que ha estudiado el sistema lácteo, que ha estudiado el sistema solar, que ha estudiado, que ha mandado naves a Marte, ese ser humano tan inteligente, que ha desarrollado tecnológicamente, algo tiene que estar funcionando mal para que ese ser inteligente que ha descubierto tantas cosas dentro de este vasto universo, que tanto se habla de progreso, pueda presentar tantos elementos de autodestrucción y evidencias de decadencia. ¡Qué tremendo la evidencia que encontramos dentro de nuestra raza humana! Unos seres humanos que se jactan del avance tecnológico, unos seres humanos que se avanzan de los descubrimientos, unos seres humanos que se jactan de su vasta inteligencia, pero que sin embargo tienen la capacidad para autodestruirse, para autoeliminarse. ¿No es cuenta eso de que dentro de nosotros como seres humanos hay una corrupción? Hay algo que está mal, algo que está corroído por el pecado. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Pero sin embargo así, el Señor nos sigue amando. Nos sigue amando a pesar de todo. A pesar de todo, el Señor muestra su gracia, su misericordia, cuando vemos que el sol sale todos los días para buenos y malos, y la tierra produce para justos e injustos. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos a ti la gloria en esta mañana, Señor. Gracias, bendito Señor, Dios de la gloria.
primeramente por tu misericordia, por tu gracia, por tu soberanía, por tu amor tan incomprensible. Dice que este amor tuyo no lo podemos entender, nadie lo puede comprender. Sin embargo, bendito Señor, cada mañana nos expresas cuánto nos amas. A pesar, bendito Señor de la gloria, que en medio de este universo tan vasto, tan grande, tan infinito, Señor, como seres humanos, somos apenas unos punticos insignificantes en medio de este vasto universo. Y fuimos nosotros, esos punticos insignificantes, los que nos rebelamos contra ti. Y sin embargo, bendito Señor Dios de la gloria, tú expresas tu carácter amoroso al expresarnos, bendito Señor de la gloria, ese amor que es mucho más grande que este vasto universo, mucho más incomprensible. Sin embargo, bendito Señor, cada día nos demuestras cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas. Por eso, bendito Señor Dios de la gloria, la expresión de Jesús hacia Pedro: ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? Y cuando el Señor le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es para quererle decir a Pedro sencillamente que el Señor es el creador de todo este vasto universo, y que nosotros los seres humanos mortales fuimos los que nos rebelamos contra Dios, y que sin embargo el Señor demuestra que su amor está mucho más grande que inclusive este universo, y que somos recipientes como criaturas diminutas dentro de este universo, de recipientes de su amor. Señor, esa es tu gracia y esa es tu misericordia que a veces ni siquiera entendemos ni comprendemos. Inclusive no se nos pide que lo entendamos ni lo comprendamos, simplemente se nos pide que nos dejemos amar por ti. Señor, hoy oramos aquí por tantos, benditos Señor Dios de la gloria, que huyen de tu amor, que dicen creer en ti, pero que te rechazan a ti. Que la expresión máxima de tu amor, la expresión máxima de tu amor y de tu gracia y de tu misericordia está en tu Hijo. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. La expresión máxima del amor de Dios se refleja en el Hijo. Y sin embargo muchos dicen amar a Dios, creer en Dios, pero rechazan al Hijo. Eso es incoherente, eso no puede aplicar. Por eso Jesús dijo: si creen en Dios, tienen que creer también en el Hijo. Y por eso, Señor Dios de la gloria, tenemos que creer en ti. Y creemos en ti, demostramos que creemos en ti cuando, bendito Señor Dios de la gloria, hacemos lo que tú demandas, cuando cumplimos con tu voluntad, cuando venimos a ti, Señor, y renunciamos cada día a nuestra manera pecaminosa de vivir. Decimos que creemos en ti cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a ti, reconociendo, bendito Señor, que tú, el creador de este vasto universo, que esta humanidad que te dimos la espalda, que esta humanidad que nos rebelamos contra ti, por esta humanidad entregaste a tu Hijo. No lo entregaste ni por el sistema solar, no lo entregaste ni por la Vía Láctea, no lo entregaste ni por los cuásares, lo entregaste, Señor, por los seres humanos. ¡Qué privilegio! Por eso, Señor, hoy oramos a ti, porque, Señor, aquellos se acerquen a tu amor, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, y como iglesia, Señor, llévanos a proclamar de ese amor, no a hablar del amor, a proclamarlo con nuestros hechos. El Señor les había dicho: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, en que haya amor los unos por los otros, los unos por los otros. Bendito Señor, que verdaderamente dejemos de hablar tanto de amor y que demos más expresiones de amor, que, Señor, verdaderamente evidenciamos que somos de Cristo, Señor, y de la gloria, discípulos de Cristo, que lo reflejemos con actitudes de amor. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, porque este mundo necesita, Padre amado, más hechos que palabras. Bendito Señor, y hoy te damos la gloria a ti. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en este mundo. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos muestras tu misericordia. Porque, Señor, permites que este sol haya salido hoy, Padre amado, reflejo de tu amor.
Gracias, te bendecimos, te glorificamos, ponemos este día en tus manos, esta nueva semana delante de ti. Que tu gracia y tu misericordia esté en cada cosa que hagamos y que tu nombre sea reverenciado y tu nombre glorificado. Bendito, alabado seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, ha terminado el tiempo, se ha ido el tiempo en esta mañana. Un feliz día, hermanos queridos, Dios me los bendiga, a todos un abracito, que la gracia y la misericordia del Señor continúe sobre sus vidas. Chao, mis amados, bendiciones.